Inglés. La primera tentativa de hacer de Caracas una ciudad moderna la hizo el general Antonio Guzmán Blanco, quien fue 3 veces presidente de Venezuela en la segunda mitad del siglo XIX. Caracas había sido una pequeña ciudad colonial, porque Venezuela había sido una provincia pobre del Imperio Español, en la cual no hubo grandes edificios. Si uno lee las descripciones de la Caracas de fines del siglo XVIII, de fines de la era colonial, hecha por visitantes extranjeros o por gentes que pasaron por aquí y describieron el aspecto, encuentra que la impresión de ellos es que era una ciudad muy modesta, con un aspecto provinciano, donde no había ningún edificio digno de mención. El edificio más importante estaba representado por la catedral, y la catedral era una iglesia modesta, una iglesia de pueblo, que no estaba hecha de materiales nobles, que estaba hecha de mampostería, de albañilería simple, sin ningún alarde arquitectónico, sin piedra, sin mármol, y que no podía compararse ni remotamente, ni lejanamente con las maravillosas iglesias y catedrales que se habían hecho en México, en el Perú, en el Ecuador. Y fuera de la catedral no había ningún otro edificio notable. Había el Palacio Arzobispal, que era una casa grande, que todavía está a la vista, una casa de 2 plantas, sin ningún alarde de palacio. Había, fuera de eso, una especie de edificio, cárcel pública, donde finalmente se reunió a veces el ayuntamiento, que es lo que llamamos la Casa Amarilla. Y todo eso estaba en torno de una plaza, que era la Plaza Mayor. Eso que hoy llamamos la Plaza Bolívar. La Plaza Mayor, más que una plaza, era el mercado de la ciudad. Estaba lleno de puestos de ventas, de tiendas, de tenduchos, de fritangas, y así estuvo hasta 1870 y tantos. De modo que era una ciudad pequeña, hermosa, equilibrada, bien proporcionada, donde prácticamente no existía ningún edificio que tuviera, quitando el Palacio Arzobispal y muy poco más, edificios que tuvieran 2 plantas. La inmensa mayoría eran casas de una planta, de techo de teja, de construcción de mampostería, a lo largo de calles estrechas, empedradas, una pequeña ciudad, que al final del periodo colonial era una ciudad escasamente de 50.000 habitantes, 40 y tantos mil habitantes. En esa ciudad ocurre la independencia. Cuando ocurre la independencia ocurren 2 cosas concomitantes que tienen mucha importancia. Una es el terremoto de 1812, que destruyó lo poco que había en aquella pequeña ciudad. La torre de la catedral, por ejemplo, se rompe y la tercera parte, un tercio de ella se derrumba, que no se reconstruyó después nunca más. Los pocos edificios de algún valer sufrieron daños inmensos, se destruyeron muchos templos, de modo que eso fue una destrucción ruinosa, que en lugar de significar progreso, significó un inmenso retroceso. Y encima de eso vino la guerra de independencia, que fue una guerra muy larga, muy empobrecedora, muy costosa, muy ruinosa. De modo que toda posibilidad de progreso urbanístico para Caracas desapareció. Hay un dato que es muy curioso. Las ruinas se conservaron en Caracas prácticamente iguales después de 1812, hasta 50 años más tarde. Hay dibujos, por ejemplo, de la iglesia de las Mercedes, hechos ya en la segunda mitad del siglo XIX, en la que están en pie las ruinas del convento de las Mercedes. En 40 y tantos años no habían podido refaccionar aquello, no habían podido reconstruir aquello. De modo pues que revela la inmensa pobreza y cómo la pequeña ciudad, que había adquirido cierta fisonomía a fines de la época colonial, en lugar de progresar en el siglo XIX, retrocede. Es entonces cuando ocurre la primera tentativa de modernización y de progreso urbano que realiza Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco era un caraqueño, hijo de un hombre, de uno de los políticos más astutos, más inquietos, más ambiciosos, más inteligentes que el país ha producido, que se llamaba Antonio Leocadio Guzmán, que fue el fundador del periódico El Venezolano y del Partido Liberal en Venezuela, de donde salió toda la Revolución Federal y todas las transformaciones políticas del siglo XIX. Y él es su hijo, solo que él va a coger un camino distinto de su padre. Él no va a ser simplemente un periodista,
Él no va a ser simplemente un intelectual, él no va a ser simplemente un hombre de pensamiento, sino que va a transformar en un hombre de acción. Y es como hombre de acción, unido a su inteligencia indudable y a su cultura, que él va a dominar la situación venezolana y va a ser finalmente el jefe indiscutido de Venezuela por casi 30 años. Él surge a la sombra de la Guerra Federal, que fue una guerra muy destructiva, que acabó de arruinar más a Caracas y el interior de Venezuela. Es la segunda figura después de Falcón en la Guerra Federal. Se encarga varias veces de la presidencia de la República, hace misiones importantes, y cuando termina y cae el régimen federal, él queda como una figura expectante dentro de la política venezolana, como una de las figuras principales. Es entonces cuando viene la restauración de los monagas y lo que se llamó el gobierno de los azules, y la gente descontenta con esa situación, que era una situación por lo demás muy sin carácter y muy sin fisonomía y muy sin orientación, ven en Guzmán una alternativa. Y como Guzmán tenía dinero, tenía prestigio, tenía ambición, tenía inteligencia, él encabeza lo que se llamaba entonces una revolución, lo que se llamó la Revolución de Abril. El año de 1870, después de pelear muy duramente, él logra tomar a Caracas y convertirse en el jefe político y militar del país. Claro que allí no se pacifican las cosas, él tiene que seguir combatiendo activamente 3 años más, hasta 1873, que es cuando más o menos se logra pacificar un poco y crear una atmósfera en que se pueda hacer. Y allí comienza su gran obra administrativa y urbanística. En medio de aquella pobreza, porque hay que pensar, desde luego, no hay que pensar que un Bolívar de entonces es igual a un Bolívar de hoy, pero hay que pensar que los presupuestos de Guzmán Blanco nunca llegaron a 30 millones de bolívares, presupuesto nacional del país. De modo que aumentando 10 veces, 30 veces, 40 veces el poder adquisitivo, que no es cierto, todavía son presupuestos irrisorios. Y con eso este hombre logró hacer todo esto, porque era un gran administrador, porque puso un gran orden en la hacienda pública, porque estableció un sistema muy rígido de autoridad personal que hacía que las cosas se hicieran y se hicieran como él quería. Entonces él comenzó un plan ambicioso de renovar, de darle una fisonomía moderna a aquella pobre ciudad colonial muy deshecha por el terremoto, donde todavía las ruinas estaban en pie y donde no había habido ningún progreso. Eran las mismas viejas calles estrechas coloniales, las mismas casonas de una sola planta, ruinosas. Él comienza ese plan de un modo muy audaz. Tiene en la mente un modelo. ¿Cuál es el modelo que tiene Guzmán? Un modelo desmesurado, desde luego. Es París. Guzmán fue muy afrancesado. Fue muchas veces a París, vivió muchas veces en París. Le parecía la ciudad más bella del mundo. Y él soñaba en hacer de Caracas un pequeño París tropical. Claro, la desproporción era gigantesca y casi risible, pero él la toma con seriedad e intenta hacerlo. Lo primero que hace es transformar aquella viejo mercado que era la Plaza Mayor y la va a transformar en Plaza Bolívar. Es él quien la va a llamar Plaza Bolívar. Va a quitar los tarantines, las ventas, va a poner la estatua que está todavía hoy allí y va a darle el aspecto de una plaza, de una ciudad moderna. Desde luego que era un gran acto de modernidad.